En estos encuentros que proponemos a través de Rosario 3, la idea es encontrarnos con artistas de la ciudad y este próximo fin de semana, el viernes 12 y sábado 13 en La Usina, San Telmo Lounge está presentando su séptimo disco en una carrera prácticamente, ya estamos en el borde de los 20 años, ahora vamos a hablar justamente con quién es su referente. Lo voy a invitar a partir de este momento a Martín Delgado, músico, compositor, quien tuvo aquella idea de gestar justamente este mix de géneros que se llama San Telmo Lounge y como les decía, están presentando nuevo material. Martín, gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, no, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, siempre yo utilizo la misma frase, el hecho de que para mí los músicos a la hora de presentar un disco, me imagino que se debe ver como una suerte de celebración, ¿no? Sí, sobre todo porque este disco nosotros lo grabamos en el 2019. Estuvo en las plataformas en noviembre y Uh-huh. en físico ya lo teníamos en enero del 2020 y lo teníamos pensado de presentar en el Parque España en abril del 2020. Se pospuso por las situaciones ya conocidas. Uh-huh. Lo reprogramamos para junio del 2021 y se volvió a reprogramar por las situaciones ya conocidas. Y bueno, después sucedió que el Parque España no se podía usar, que era el lugar original, y ahora es llegar a la meta después de una gran carrera de obstáculos hacerlo. Así que Uh-huh. sí, sí, muy contento. Martín, este tango animal ya de arranque tiene un nombre fuerte. ¿Cuál es la idea o qué diferencia justamente este séptimo disco de los anteriores? Bueno, en principio, algo que no hicimos nunca, que es hacer un disco conceptual. Uh-huh. Esto de que hay una temática que un poco unifica a todas las canciones, más allá de que no sea una obra integral en la que se cuenta algo, Uh-huh. digamos, que tiene una línea argumental, sino que sí hay una temática que es esto de vincular algunas conductas humanas con el comportamiento de algunos animales. Ese sí es un poco lo que atraviesa todo el disco y que yo siempre me he considerado bastante más músico que letrista, pero en esta oportunidad empecé con las letras. Y también otra particularidad que no tienen otros de los discos de San Telmo es que trabajamos con un productor externo, a diferencia de lo que en los otros discos yo siempre hago las producciones. En esta oportunidad, un poco bueno, por una cercanía, por diferentes cuestiones musicales, artísticas y humanas, trabajamos con Nacho Stoll, que es el compositor, guitarrista de La Chicana. Uh-huh. 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 Y para dar un lineamiento, la idea era asociar un comportamiento humano a un animal X. Por poner un ejemplo, vi la palabra cerdo, vi la palabra buitre, vi la palabra Claro. hiena, vi la palabra leona como parte de las canciones. Por ejemplificar una o dos, a ver, asociame justamente este concepto a los nombres de los animales. Y por ejemplo, esto de que la hiena todo el tiempo parece como que se está riendo, ¿no? Que en verdad no sabemos cómo es si se ríe, habría que comunicarse de algún modo que podamos saberlo, pero se supone que esto de que la hiena se está riendo, el personaje de esta canción es un hombre que le da absolutamente todo lo mismo, entonces dice la letra, ¿qué más da? Yo igual me río, ¿no? Como una especie de resignación así medio bohemia que tiene el tipo. O por ejemplo, cuando habla de cerdos, ¿no? De estas conductas así, en la que nosotros suponemos también, ¿no? Que el cerdo, tal vez nosotros ponemos al cerdo un poco en ese lugar, que es una cosa bastante discutida en este momento, pero bueno, Cerdos habla un poco de una historia real ahí entre una pareja en la que, bueno, cuando uno de ellos se ve un poco acorralado por cuestiones legales y está a punto de ir a la cárcel, la otra persona lo abandona, pero siempre esté buscando a otro en la misma circunstancia, que tenga dinero, entonces siempre a un cerdito ama, como dice la Uh-huh. canción, ¿no? Uh-huh. Entonces, medio por esa línea va. Buitres, un poco de esta cosa de carroñeros, pero en realidad está puesto en una pareja que un poco se van comiendo entre ellos. Como decía Hacho, es un disco con cierta profundidad y momentos de cierta oscuridad, digamos, ¿no? Claro. Así que sí, es un viaje como introspectivo, ¿no? Hay que como meterse en el universo de cada ¿Y uno de esos qué pasó, personajes. qué pasó, Martín, que decidieron hacer en su séptimo disco justo una cuestión conceptual? ¿Lo venían charlando de antes y surgió en este? ¿O cómo fue la idea?
No, el plan siempre es que cuando estamos por encarar ya el proceso compositivo de algún disco nuevo, intentamos hacer algún tipo de desafío, o Ajá, no sé si es exactamente la palabra desafío, pero sí algo que no, que sea motivador a la hora de que no lo hayamos hecho antes. claro. Entonces, siempre fueron pasando como diferentes cosas, por ejemplo, de empezar como un trío que tenía muchas cosas electrónicas y prácticamente casi nada grabado y muchas cosas secuenciadas, pasamos a un disco donde ya éramos un cuarteto, era un poco más orgánico, y después el tercer disco ya incorporamos una batería, y después en el cuarto ya no había más máquinas, y después Ujú. en el quinto era un disco doble, y después otro disco en vivo, y ahora, bueno, ¿qué no hicimos? Bueno, un disco conceptual. Eh, y bueno, y seguramente el próximo o haremos una cosa que también plantee una diferencia, sobre todo también para uno sentirse motivado a la hora de escribir cosas, ¿no? Ujú, ujú. Martín, te pregunto por la presentación puntual de este 12 y 13. La idea es tocarlo como se armó el disco. Esto quiere decir llevar a los invitados justamente para meter esas perlitas en el vivo también. Sí, tal cual, mira, tenemos pensado un show en dos partes. El disco es un disco relativamente, no sé si corto, pero es un disco de 9 canciones que no dura más de 40 minutos, a la vieja usanza como los LP, ¿no? Que no Ujú, superaban los 43, por ahí, ¿no? Nos propusimos también hacer un disco, porque justamente el disco anterior de San Telmo, que se llama Doble Imperfecto, es un disco doble, claro. con 10 canciones cantadas y 10 instrumentales, eso larguísimo. Entonces, este disco de 9 canciones es lo que vamos a hacer en la primera mitad del show. Del track 1 al 9, tal como están en el disco, con invitados, pero no vocales, ¿eh? Porque en este disco, bueno, yo me animé a cantar, canta Laura en todas las canciones, pero sí hay invitados en instrumentos más exóticos que nosotros nunca usamos, como por ejemplo trompeta, clarinete, cosas medias, que bueno, ahí está bastante la impronta de Acho Stoll que produce mucho con estas rarezas, ¿no? Que le gusta el glockenspiel y cosas raras. Ujú. Entonces, esa primera mitad va a tener las 9 tracks como están en el disco, y después hacemos, supongo que son unas 8 o 10 canciones de lo que nos gusta más de lo que nos gusta más tocar de los discos anteriores, ¿no? Ujú. Cierro con una más que tiene que ver, recién dijiste lo de doble imperfecto. Es un pequeño recuadro dentro de lo que después vamos a ir dando a otro tema. ¿Tiene alguna connotación especial el tema de la cuestión del animal? Porque me acuerdo, el primer disco tenía un caballito de calecita. Después doble imperfecto tenía caballos de carrera. En el arte de este aparecen como un bandoneón con pedazos de cuestiones icónicas de algún animal. Y aparece nuevamente la cabeza del caballo. ¿Hay alguna cuestión especial que tienen con los caballos o no? Mira, vos es que el otro día me di cuenta de eso, no sé, no hace mucho, ¿eh? Dije, mira, vos es que el primer disco, tal lo que vos estás diciendo, ¿no? Me parece una muy buena observación. Y además hay como que se nombra mucho el tema de los caballos, un amigo me dice que se nombra mucho el color azul. A mí, en varios de las canciones, el universo de los caballos y del tipo que va a jugar a los caballos, Bien. ese universo me parece es el que, eh, del tipo que vive la bohemia con cierta marginalidad, siempre al límite, ¿no? Esa cosa media bucosquiana del tipo que apuesta a los caballos. Ese Ujú. universo me parece que es muy también cercano al tango, y por qué no al rock ese más de Tom Waits, es el que me parece que siempre está apareciendo ahí. Ujú, Ese ujú. universo de domingo a la mañana amanecido, donde está todo perdido, básicamente. Un poco esa es la idea. Martín, ahora sí te traigo un poquito hacia la actualidad. Más allá de que van a presentar el disco por primera vez con público, que no lo pueden decir como decías vos, y le pasó a muchos artistas el hecho de que tenían en la gatera, justamente hablando del término hípico, para salir justamente y los agarró la pandemia y quedaron paralizados, tocan este disco. Pero ya vi que están trabajando o subiendo nuevo material a futuro. No, mira, sí, hay un nuevo material, porque en realidad lo que hicimos fue, aprovechando el momento pandémico, este año decidimos incursionar en esta nueva modalidad de editar un single. Ajá. Hicimos un single, como se hacía a la vieja usanza, que como era un disco que tenía 2 caras, hicimos un simple con un lado A y un lado B. Ujú. Eh, y también, un poco, porque el arte también está muy condicionado por su contexto, como era complejo juntar 8 personas, 7 a grabar, decidimos hacer una modalidad más similar a la que hacíamos en los primeros discos,
con máquinas y grabando todo un poco más a la distancia con los amplios. Y ahí sale este EP que se llama, el que graba Liquid, que se llama Antiguo Lugar del Corazón, que tiene ese tema y otro, que en realidad el otro surge medio por una cortina de una radio a la que me llamaron a escribir y nos gustó y la editamos. Entonces también nos pareció, digo, hacer un disco lleva mucho tiempo y por ahí está mucho, se dan espacios muy grandes donde uno no ofrece nada, digamos, en cuanto a producción. Entonces, bueno, aprovechamos el impasse e hicimos este single, que no va a ser incluido en nuevo material, pero sí me parece que un poco da la pauta de lo que vamos a hacer en lo próximo, que es volver un poco a esa cosa de las máquinas. Me parece que va a ir por ahí. Cierro con la última, Martín, y tiene que ver, bueno, yo decía prácticamente en el borde de los 20 años, porque más allá de que el primer disco salió en el 2003, todo se fue gestando ahí entre el 2001, 2002, y ya estamos casi en el borde, como te decía, los 20 años. ¿Qué primer avance, podemos decir, o primer análisis de este recorrido en casi 20 años? Bueno, me surgen como, a ver, como muchas anécdotas y, digamos, ver el camino recorrido y sobre todo las producciones. Tener 7 discos diría yo, lo digo humildemente, ¿no? Es ya tener una obra. No digo que la obra sea buena, muy buena, digo que es ya tener una obra. Entonces, me parece que es para mí lo más valioso, y además de prácticamente, más allá de algunos cambios que hemos tenido en las formaciones, prácticamente con un grupo que sostuvo al menos 15 años de los 20, lo cual habla de un gran amor por la profesión, porque no es que nosotros todos vivimos de esto y bueno, y eso nos permite dedicarnos exclusivamente e ir a grabar estudios caros, raros. Esto es un gran amor por la música, la producción y la música compartida, básicamente, ¿no? Martín, un abrazo a la distancia, lo mejor para lo que vendrá. Recordamos la fecha, viernes 12, sábado 13, a partir de las 20, en la usina social y en calle Jujuy. Están presentando este tango Animal, 7º disco de San Telmo Lange. Nuevamente abrazo a la distancia, gracias por aceptar la invitación de Rosario 3 y lo mejor para lo que vendrá. Por favor, Alejandro, muchas gracias a vos y esperamos que todos se puedan acercar a la usina social. Muchas gracias.